Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos en estas horas de la tarde. Bendito sea Dios, vive Cristo para siempre, estamos en victoria, mi estimado hermano y amigo. Dios bendiga a los siervos y siervas del Señor Jesucristo que están allí en línea, maravilloso el Señor. Dios les siga colmando de bendiciones, mi estimado hermano. Dios bendiga al hermano Darío Durán, otra hermana allí y amiga Andrea Gutiérrez. Dios le bendiga. Dios Señor para siempre. La doctora Nine Johanna Patarroyo. Dios le bendiga, doctora. Gracias por siempre tenerla en cuenta uno. Dios le siga guardándole. Manuel de Ropero allí en Puerto Nariño, su esposa, hermana Diana de Ropero. Dios le siga guardando. Sean todos muy bendecidos y prosperados en victoria. Maravilloso el Señor. Tengo en mis manos el manual de Dios que sirve para cambiar vidas y transformar hogares y familias. Dios bendiga a la hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas. El pastor Raúl Castañeda allí en El Salvador. Que Dios los siga recuperando poderosamente a él y a su hija, le siga guardándole. Y todo por ahí. Y por aquí estamos todos en victoria y bendecidos y prosperados. Maravilloso el Señor. En el libro de Filipenses, la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios, como sigue con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vive el Señor, dice, para bendición y edificación de nuestras vidas. Versículo 13 dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Y un versículo muy bonito y alentador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Nuestro Dios y Padre Santo, te adoro, te alabo, te bendigo, Señor amado. Gracias por este momento, por este privilegio, Dios del cielo. Te seguimos adorando, Señor amado. Seguimos dándote la gloria, la honra y la alabanza y la adoración, Espíritu Santo. Dios mío, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Rey de Gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. En este momento, en esta hora, entrega, Dios mío, esta palabra a cada vida, cada persona que está en las redes sociales, Dios mío. Oh, maravilloso Dios, sigue abriendo el entendimiento, que esta palabra sea de aliento para cada vida. Vive el Señor. Gracias, Rey de Gloria. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios les guarde una vez más y una vez más sean bendecidos por el Dios del cielo. Gloria a Dios. Versículo que allí se leyó en el libro de Filipenses. Una palabra allí a los filipenses, vive el Señor. Es una de las cartas paulinas, gloria a Dios, de donde el apóstol Pablo, allí vemos en el versículo 13, allí inspiró, gloria al Señor, y el tema en esta preciosa hora de la tarde, Jesús es nuestra fortaleza, gloria a Dios. Cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando, vive el Señor para siempre, de un refugio. Eso es lo que conocemos, un castillo. Eso se llama fortaleza. Y en el sentido espiritual, la fortaleza espiritual del cristiano es la reserva de valentía, gloria al Señor, que a través del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, está en nuestros corazones y va a seguir ejercitándose a través de nosotros, gloria al Señor, para enfrentar y confrontar adversidades, gloria al Señor. Es un refugio de valentía. Eso es la fortaleza espiritual en nuestros corazones, dentro de nosotros, gloria al Señor. Y vemos al apóstol Pablo, fíjese que allí podemos analizar, gloria al Señor, que de depender de Dios es una dependencia total, una dependencia absoluta, gloria a Dios, donde podemos analizar por la palabra que como aquí vemos, vive el Señor para siempre, como Pablo dijo, todo lo puedo. Aquí Pablo mencionó, él pudo allí dar allí esa palabra, allá a los filipenses, a la gente de Filipo, el Señor, hoy no es a los filipenses, hoy es a su vida, usted que me está viendo. Y Dios siga bendiciendo a los amigos a través de las redes sociales, el Facebook y también el canal de YouTube, se sigue suscribiéndose en YouTube, el canal de nuestro hermano Darío Durán. Usted lo puede conseguir, Fuente de Poder y Gloria, vive el Señor. Ahí nos puede encontrar también, vive el Señor para siempre, porque es una bendición. Para eso son los medios sociales, las redes sociales, como bien se conocen, vive el Señor, para transmitir el mensaje de Cristo a personas, a vida,
a etnias, a tribus, a lengua. Ese es el mensaje del Señor, un lenguaje universal del Señor. Y el apóstol Pablo, podemos analizar aquí con el Señor que él dijo claramente, todo lo puedo. Él allí transmitió ese mensaje, él transmitió esa palabra, gloria al Señor. Él no dijo de pronto, voy a tratar, quizás yo puedo, voy a ver si puedo, vive el Señor. Quien quita puedo, vive el Señor. La palabra que él dijo fue, todo lo puedo, pero ¿en quién? Pero hay que saber en quién también, gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. Hablamos, todo lo puedo en el ungido. Vive el Señor. Y ahí donde viene la palabra fortalece. Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza para poder cumplir sus demandas. Necesitamos la fortaleza del Señor. Y esa fortaleza la encontramos nosotros, ¿en dónde? La encontramos en Dios y en su santa palabra. Cuando usted lee la Biblia, ahí usted se encuentra con la fortaleza del Señor. Y por eso podemos analizar, bien siempre que a medida de los tiempos, situaciones y circunstancias que nos enfrentamos, que no es fácil vivir una vida cristiana recta como Dios quiere que se viva, ahí hay que tener la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios es la que nos ha puesto en nuestros corazones, gloria al Señor. Podemos mirar allí por la palabra, gloria al Señor Jesucristo. Por eso te adoramos, Señor, te damos toda la gloria porque eres hermoso, es lindo. Dios es lindo y es suficiente para su vida. El que sostiene su mano y que le ayuda en este momento de situación que usted está viviendo, en este quiebre, en esta cuarentena, en esta crisis que está viviendo el mundo. Gloria al Señor, ahí está la mano poderosa del Señor, la mano del Santísimo. Podemos mirar allí, el Señor para siempre, que el apóstol Pablo, en unos versículos anteriores al versículo 13, gloria al Señor, vemos allí que el apóstol Pablo estaba acostumbrado a vivir cual fuera la circunstancia, fuera allí teniendo mucho, teniendo abundancia, pero también acostumbrado a vivir no teniendo nada. Tenía abundancia, tener que comer, como también no tener hambre. Pablo pudo decir esta palabra, que todo lo puedo en el Señor allí en Cristo, es porque Él pudo, y si Pablo pudo, usted también puede, vive el Señor. Usted también puede porque el mismo Jesús, el mismo Cristo que predicó Pablo, usted también ahí está al lado suyo. Hermano Edgar, allí en el barrio 12 de octubre, gloria al Señor, todos aquellos hermanos, amigos, hermano Juan Contreras, hermano William Gómez, ese es el mismo Cristo que ustedes predican, hermano Daniel, allí, hermana Vicky, ese mismo Cristo es el que nos fortalece, gloria al Señor. La fortaleza de Dios, la fortaleza de Cristo, la fortaleza que da la palabra, cuando da fortaleza es ánimo. También vive el Señor, fortaleza, el Señor es aliento, el aliento, porque cuando alguien está sin aliento, está débil. Lo opuesto o el antónimo a la fortaleza es debilidad o abatimiento. Gloria al Señor. Una persona que no tenga la fortaleza es una persona débil y está abatida y está estropeada y está destruida. Gloria al Señor. Y eso es lo opuesto a la fortaleza. Todo lo contrario. Pero podemos analizar aquí que el Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Y más en este tiempo que tanto lo necesitamos, gloria a Dios. Necesitamos la fortaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder vencer obstáculos, adversidades y confrontar tinieblas. Es con la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. De lo contrario no se puede. La fuerza, la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual. Son contra demonios, contra principados y potestades, son contra legiones de demonios y de lo contrario no puede. No podría usted avanzar, crecer y desarrollarse en lo que Dios quiere, vive el Señor. Pero podemos analizar, vive el Señor para siempre, que es una palabra muy hermosa. Todo lo puedo en Cristo. Pablo utiliza un verbo, el verbo griego que significa
ser fuerte o tener fortaleza. Allí Pablo utiliza un verbo griego, ser fuerte o tener fortaleza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y eso es lo que significa en el griego. Ser fuerte o tener fortaleza. ¿Y de quién? La fortaleza viene de quién. Vive el Señor, la fortaleza viene de Cristo. Gloria a Dios. Ahí podemos analizar, ¿ve? Gloria al Señor para siempre, fuerte o tener fortaleza. Gloria a Dios. Es algo muy maravilloso. El apóstol tenía fortaleza para soportar todo. El apóstol Pablo tenía fortaleza para soportar todo. Gloria al Señor. Usted también, porque usted también es hijo de Dios. Usted también ama a Dios y Dios también a usted le fortalece. Como primera medida, vive el Señor para siempre. Podemos ver allí, gloria a Dios, para soportar todo. Eso lo hace y lo hizo un hombre allí declarando, gloria al Señor, y esto incluía todas las dificultades para allí vive el Señor para siempre, como allí vive para siempre el Señor y la presencia vive el Señor para siempre en el mundo. Allí el mundo que no tiene a Cristo no tiene fortaleza. Gloria al Señor, eso es muy real. El mundo que no tiene a Cristo no tiene fortaleza. Gloria a Dios, pero nosotros la tenemos. Como la presencia de Dios en nosotros, en este mundo. Dice así, gloria al Señor para siempre. Y también la prosperidad en el mundo material. En Cristo que me fortalece. La palabra griega que me fortalece, o que se traduce, fortaleza, significa poner poder dentro del Señor. La palabra aquí que significa es poner poder dentro. ¿Dentro de quién? Dentro de nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que significa allí. Ese es el término griego usándolo el apóstol Pablo. Poner significa poner poder adentro. Dentro, gracias que a los creyentes, gracias de Cristo, gracias a los creyentes, gracias a los creyentes que están en Cristo. Allí vive el Señor para siempre. Incluye en ellos su energía, su sustancia, el Señor, hasta que reciba, el Señor, asegurar la provisión. Vive el Señor para siempre. Reciba fortaleza. Allí está la palabra claramente, su sustancia, hasta que reciba el Señor la provisión de Dios. Eso es algo muy poderoso, algo muy bonito, cuando el poder allí, colocar ese poder dentro, es decir, llevar esta fortaleza y colocarla adentro. ¿Adentro de quién? ¿Adentro de quién? Adentro de usted mismo vive el Señor. Ese poder, colocar poder, que poder es fortaleza, aliento, ánimo del Señor, y colocarlo adentro del corazón de ese cristiano. Gloria al Señor. Eso es fortaleza en medio de un mundo que está rodeado de negativismo, de debilidad, de abatimiento. Se necesita tener la fortaleza de Jesucristo. Maravilloso Dios, la fortaleza de Cristo para poder allí, y el que infunde en ellos su energía. Habla de energía. Gloria al Señor. Él infunde en usted. Él infunde en usted energía. Gloria al Señor. Eso es muy importante. Infundir energía en nosotros. La energía es la que da, bien, Señor, la luz. Energía eléctrica. Hay muchas, allí vive para siempre, donde un campo de energía, un campo de fuerza, un campo de fortaleza. Gloria al Señor. Todo tiene que ver con la fortaleza que viene de Dios. Gloria al Señor. Así como un campo que genera energía y luego envía por las redes y se ve la luz eléctrica como alumbra, de esa misma manera es la fortaleza de Dios en nosotros. Podemos avanzar y crecer y desarrollarnos con la ayuda de Dios, con la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Eso es muy importante y eso es lo que tenemos que allí aprender. Funde en nosotros energía y el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y podemos allí entender, comprender y sustancia hasta que recibamos lo que Dios también nos quiere dar. Y ya usted lo tiene, ya usted Dios empezó a tocarle, empezó a ministrarle.
Empezó a hacer cosas grandes con su vida. Empezó a moverse en usted. Dios es poderoso. Dios es real. Vive el Señor para siempre. El apóstol Pablo, cuando dijo esta palabra, había pasado por momentos muy difíciles. En Filipo estaba en una situación fuerte. Maravilloso Dios. No era la excepción. Pablo era un hombre que pasó por allí traiciones. Allí personas lo traicionaron. Fue perseguido. Fue golpeado. Vive el Señor. En muchas ocasiones fue dejado como muerto. Pasó por momentos muy fuertes, momentos muy duros, momentos que cualquier persona en este tiempo hubiese claudicado. Pero el apóstol Pablo allí sabía en quién había creído. Sabía que había creído en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que resucita muertos. Gloria al Señor. Y por eso él pudo expresar y decir allí en ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Es porque este hombre había pasado por las pruebas, las luchas, las dificultades, los problemas, las circunstancias que eran fuertes para la vida de cualquier persona en este tiempo y en cualquier generación. Era fuerte. Esas batallas que Pablo enfrentó allí no eran fáciles. Vive el Señor. Batallas fuertes que le costó casi la vida. En naufragio muchas veces, allí perseguidos por falsos hermanos, por personas de diferentes clases. Allí el Señor para siempre fue amenazado, fue encarcelado, fue golpeado muchas veces, vive el Señor, pero este hombre allí no aflojaba, no abandonaba, no desistía. Y eso es lo importante, lo bonito, cuando nosotros podemos entender y sabemos que Dios nos ha dado esa fortaleza. Pablo pudo soportar todo porque tenía esa fortaleza, tenía ese poder adentro de su vida, vive el Señor. Ese poder estaba dentro del apóstol Pablo, como también está dentro de usted, mi hermano, mi estimado hermano. Ese poder está dentro de su vida. Y a usted, mi amigo, que me está viendo, que se siente allí desfavorecido, que se siente decaído, que se siente triste, que se siente solo, que se siente que no puede, vive el Señor, ese poder también lo puede arropar a usted, lo puede tocar en esta hora, puede hacer cosas grandes Dios con su vida, vive el Señor. Ese poder es llevado al corazón de ese hombre, y ese hombre, aunque se haya sentido débil y abatido, vive el Señor, la fortaleza de Cristo allí levanta, como el que tuvo con el apóstol Pablo. Para poder soportar lo que Pablo soportó, había alguien grande en la vida de Pablo. Y ese alguien grande se llama Jesús de Nazaret, gloria al Señor. El que te sigue ayudando, el que te ha ayudado, el que te va a seguir ayudando todo el resto de tu vida. Y por esa razón nosotros nos mantenemos hasta el día de hoy en pies de lucha, confrontando en la línea de batalla, gloria al Señor. Porque con la ayuda de Dios es que podemos vencer todas esas adversidades, todos los obstáculos, todos los impedimentos, todas las barreras. Pablo allí cuando él expresó ese versículo, Pablo había pasado por el hambre, había pasado allí por la angustia, por el desespero, vive el Señor, por distintas clases de pruebas, difíciles, que una persona humanamente no lo hubiera podido lograr pasar. Pero ¿por qué Pablo allí superó todo y pasó todo aquello? Gloria al Señor, porque la fortaleza de Dios estaba en el apóstol Pablo. La fortaleza de Dios estaba en él. Y cuando hay fortaleza, que es un refugio, que es allí vive el Señor, que es un castillo, por eso es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Podemos triunfar por encima de la adversidad, de las circunstancias que estén pasando, vive el Señor. Usted está pasando una situación fuerte, difícil. No se preocupe, que ahí está el Señor al lado suyo, viéndole, contemplándole, analizándole. Está al tanto de todos sus problemas. Él está enterado de todo lo que usted le está pasando, como estaba con Pablo. Y allí el apóstol Pablo pudo expresar con toda exactitud, gloria al Señor, que Cristo es, gloria al Señor, mi fortaleza. Gloria al Señor. Todo lo puedo. Allí el apóstol Pablo encierra el verbo todo. Y todo allí no quiere decir para siempre que de pronto quiso decir aquello, vive el Señor, porque el texto está encerrado completamente. Y él claramente, ahí específicamente, está hablando, vive el Señor, fortaleza en el Señor, para poder cumplir esa demanda. Todo, gloria al Señor, todo lo puedo. Hay situaciones que humanamente no se pueden. Hay cosas que no se pueden hacer, gloria al Señor, pero con la ayuda de Dios, con la fortaleza del Señor, podemos vencer obstáculos y dificultades. El número que podemos mirar aquí, lo que Dios quiere, y número uno, que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a depender de Dios. Una dependencia de Dios, no del hombre, no de la ciencia, no de la sabiduría humana ni del ingenio, no de las capacidades, no de las cualidades humanas. Vive el Señor. Dios quiere
y nosotros, Pablo venció los obstáculos y pudo decir ese versículo, es porque el apóstol Pablo dependió de Dios. Usted también puede depender de Dios. Yo dependo de Dios, usted depende de Dios, vive el Señor. Pero usted, ¿de quién depende? Gloria al Señor. ¿De quién depende su vida? Gloria al Señor para siempre. Nosotros dependemos de Dios, de la majestad, de la grandeza, del poderío. Por eso es que nosotros vemos mucha gente fracasada, vemos mucha gente destruida, vemos mucha gente en el suelo espiritualmente hablando, porque la fortaleza de Dios no está en ellos, porque no es que Dios no quiera, sino que no han querido ellos. Gloria al Señor. Permití que esa fortaleza esté adentro de sus corazones. Gloria al Señor. Pero cuando hay fortaleza de Dios, mi hermano, vengan los embates que vengan, vengan las tempestades que vengan, venga lo que venga, vive el Señor, pero nosotros vencemos por encima de obstáculos y opresiones diabólicas y satánicas y todo lo que tenga que ver, vive el Señor. Por eso depender de Dios es lo primero. Hay que depender de Dios. Cuando dependemos de Dios en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia que está el mundo allí azotado por esa situación, dependemos de Dios. Ahí donde podemos nosotros mirar y contemplar que hay un poder grande que va por encima del problema, va por encima de las dificultades, va por encima de los obstáculos. Vive el Señor, que no hay allí, vive el Señor para siempre, que no hay nada imposible para Él, que todo lo puede. Gloria al Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce el sufrimiento de ese hombre allá. Conoce el sufrimiento de esa mujer que tiene allí el Señor, ese hogar destruido, ese hogar en estado de destrucción, en estado de descomposición espiritual, que no haya que hacer, el Señor. Pero cuando ese hombre conoce que hay un poder, que hay una fortaleza que se encuentra en el Dios del cielo, ahí viene a Cristo completamente, viene rendido y ahí conoce que hay un poder que puede hacer cosas grandes con esa vida. Vive el Señor. Y hoy es su día, vive Cristo para siempre. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es el que nos está ayudando. Y nos ha ayudado hasta el día de hoy. Hasta aquí yo puedo decir que Dios nos ha ayudado. A usted también, hermano Rubén Darío y hermana Diana y el Señor. Y a usted también, hermano Elides Ropero. A usted también allí, Andrea Gutiérrez, en ese lugar. Vive el Señor en ese negocio. Ahí ha estado Dios, vive el Señor para siempre. Dios ha estado allá. El Señor se está moviendo en aquellos lugares, en aquellos momentos más duros, momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Porque Él es el que nos ha ayudado. Porque Él tiene su mano extendida. Y Él es el que da la fortaleza. Él da esa energía. Él da ese poder. Vive el Señor para siempre. Él da allí, vive el Señor, ese refugio. Él da esa valentía. Vive el Señor. Valentía, vive el Señor para siempre. Porque la palabra fortaleza significa valentía. Significa también el Señor para siempre. Fuerza. Significa centrado. Vive el Señor. Significa firmeza. Y significa valentía para confrontar problemas. Vive el Señor. Eso es allí lo que vemos por la palabra fortaleza. La fortaleza es allí fuerza, significa valentía, significa vigor, gloria al Señor, significa vigor. Entonces ahí vemos por la palabra vigor, fuerza y valentía para confrontar las adversidades, para confrontar los problemas. Vive el Señor. Estamos viviendo momentos muy oscuros, momentos muy difíciles, momentos muy antagónicos, pero necesitamos tener la fortaleza espiritual adentro. ¿Y qué es la fortaleza de Dios? Jesucristo es nuestra fortaleza. Si Cristo está aquí, vive el Señor, y está allá en su vida y está en su hogar, hermano y amigo, vive el Señor para siempre, usted jamás caerá, usted jamás retrocederá, usted jamás abandonará lo que Dios a usted le ha dado, porque cosas grandes Dios tiene con su vida. Dios tiene palabra grandemente para con su vida, para levantarlo. La palabra, esta palabra, allí levanta los ánimos, le da la fortaleza, le da el respaldo, le da la palabra, gloria al Señor, le ayuda a salir de esa condición que usted está viviendo en el día de hoy. Gloria a Dios. En el día de hoy, Dios es grande, porque el mundo vive cada día en decadencia, el mundo vive en decadencia y vive en desgracia. Y vive como vive el Señor, porque no tiene la fortaleza de Cristo. Pero nosotros tenemos la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos la fortaleza del Padre y podemos vencer dificultades y todo lo que se oponga, porque cuando hay fortaleza de Dios en nosotros, que está por dentro de nosotros, podemos avanzar. Cuando ese poder está dentro de nosotros, avanzamos. Cuando ese poder está dentro de nosotros, podemos triunfar. Bien, Señor, para siempre. Nos da valentía para vencer y confrontar las situaciones, las adversidades, lo que se oponga, lo que ha venido en contra nuestra y en contra del pueblo de Dios. Podemos avanzar, bien, Señor.
¿Por qué los cristianos en el Medio Oriente, piensen para siempre, ellos vencen, aunque lo hayan enterrado vivo, aunque hayan quemado a creyentes, lo quemen con gasolina vivos? Aunque los padres, cuando aquella gente que creen en Mahoma y otras religiones diabólicas y satánicas, y alguien de esa familia acepta al Cristo resucitado, lo despropian, lo matan, le hacen desastre, vive el Señor, le quitan todo, los entierran vivos para que renuncien a ese Cristo maravilloso. No renuncian, ¿sabe por qué? ¿Por qué no renuncia una persona de esa? Un cristiano en Corea del Norte, un cristiano allí en la China, vive el Señor, donde han enterrado pastores vivos, todos, vive el Señor. ¿Por qué esa gente en esos lugares donde la persecución ha habido y siempre no ha parado? ¿Y por qué no renuncian? ¿Por qué? Porque dentro de esa persona está la fortaleza, vive el Señor. Hay fortaleza de Cristo. Y si la fortaleza de Cristo está dentro de un hombre de Dios, una mujer de Dios, venga lo que venga, vive el Señor, no puede aquella situación, aquella circunstancia hacerlo retroceder, porque hay un poder grande y poderosamente, esa fuerza, ese vigor, esa valentía está dentro de la persona, no está por fuera. Ahí está dentro de su vida, ahí te está tocando, ahí te está ministrando, vive el Señor para siempre. Y Él quiere tocar hoy su alma y su corazón. ¿Y a dónde quiere colocar esa fortaleza? En su corazón, vive el Señor, en su alma. Mi estimado hermano, usted que se siente débil, usted que se siente solo, se siente triste, se siente que está decayéndose, vive el Señor, oye su palabra, oye esta palabra, vive el Señor. Hoy esta palabra es para su vida, oye esta palabra. Óigala, oiga esta palabra que le va a ayudar a levantar el ánimo, vive el Señor. Esta palabra le produce a la persona fortaleza, porque esos hombres no han desmayado, aunque haya habido persecución, haya habido lo que haya habido, es porque la fortaleza está dentro del corazón del hombre de Dios. Porque aquel hombre llamado Esteban, allí cuando estaba a punto de ser allí linchado por aquellos verdugos, en aquel momento cuando fue llevado y fue arrastrado afuera del lugar del campamento y tenían las piedras, aquellas personas guiadas por el mismo diablo, vive el Señor para siempre, y comenzaron, y antes que comenzaran a destruirle su vida, aquel hombre Esteban, aquel discípulo, aquel diácono, vive el Señor, empezó a darle un discurso, una palabra. Ese hombre sabía lo que iba a pasar con su vida, ese hombre sabía por dónde iba a pasar, sabía dónde iba a terminar su vida física, vive el Señor. Y empezó a hablarles, a darle un discurso a aquellos ancianos, a aquella gente que creía en una religión, que ese es el peligro, ese es el problema. Vive el Señor para siempre. La religión no produce fortaleza, las dogmas no producen fortaleza, los credos religiosos no producen fortaleza. Vive el Señor, eso no da fortaleza. Pero Esteban no tenía una religión, Esteban tenía a Cristo, que eso es lo importante. Ahí vemos que este hombre, este diácono llamado Esteban, tenía la fortaleza de Cristo. Vive el Señor. Y en medio de esa amenaza, en medio de ese problema, en medio de esa situación, vive el Señor para siempre, ahí estaba la fortaleza, estaba el poder de Dios sobre su vida, estaba la fuerza de Dios dentro de él. Y pudo hablar, y pudo decir, y pudo demostrarle por la palabra. Y aquella gente mordían los dientes, apretaban los labios. Ahí no querían oírle, casi se tapaban los oídos porque estaba hablando, era el mismo Cristo a través de Esteban, vive el Señor, porque tenía la fortaleza, que estaba fortalecido, vive el Señor para siempre, tenía una fortaleza poderosa por encima, estaba arropado y él no le temblaba el pantalón, él sabía que esa gente le iban a caer a piedra en cualquier momento, vive el Señor, sabían que en cualquier momento iba a caer la primera piedra sobre su cuerpo, pero ahí Esteban se mantenía, Esteban estaba allí firme, estaba allí hablándole, estaba allí, el Señor, con una valentía, estaba allí con una fortaleza, estaba allí con una energía, gloria a Dios para siempre, y ahí estaba y hablando hasta que terminó el discurso completamente y empezó esa lluvia de piedras sobre el diácono Esteban allí en aquel lugar, vive el Señor para siempre, y Esteban allí agonizando, Esteban allí, vive el Señor para siempre, muriendo allí, vive el Señor, dice que puso los ojos, miró hacia arriba, y miró el cielo, y miró la gloria de Dios, y miró allá en el cielo, miró los cielos abiertos, vive el Señor. Allí este hombre, este diácono, miró los cielos abiertos. Esteban miró los cielos abiertos, gloria al Señor. Los cielos estaban abiertos, gloria al Señor para siempre, y miró allí la majestad, miró la gloria, y miró al Hijo de Dios, santo el Señor, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, a la diestra del Padre. Allí estaba,
Ahí estaba la presencia, ahí estaba la eternidad con el Señor mirando, estaba el Hijo de Dios mirando, con el Señor mirando, que uno de los discípulos, uno de los diáconos allí el Señor para siempre, llevando, allí muriendo, el primer mártir de la iglesia primitiva, allí siendo azotado con las piedras. Pero el Espíritu de Dios estaba en Esteban. El Espíritu de Dios estaba en Esteban. Y con el Espíritu de Dios está en una persona. El Espíritu Santo produce fortaleza. Le produce fortaleza a la persona. Le produce valentía. Porque eso solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Produce valentía del Señor. Le produce esa valentía. Cuando hay valentía, cuando el Espíritu Santo de Dios está en alguien, Él produce esa valentía, produce esa fuerza, esa energía, ese poder y esa resistencia para poder aguantar todo lo que venga. Vive el Señor para siempre. Por eso el pueblo de Dios es diferente. Porque el pueblo de Dios tiene fortaleza de Dios para poder vencer en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias. Podemos vencer la muerte, vencer las críticas, vencer los problemas, vencer las adversidades con la ayuda de Dios. Pero es con la fortaleza del Espíritu Santo. Y ahí estaba el Espíritu de Dios, estaba en Esteban. Y Esteban allí, y el Señor para siempre, no retrocedió, no negó. Allí él sacaba la cara por el Cristo resucitado. Vive el Señor. Ahí estaba ese hombre. Y ahí está también en su vida. Esa es una fortaleza. Vemos un hombre con una fortaleza total. Vemos un hombre con una fortaleza definitivamente. Un hombre aguerrido. Un hombre valiente. Pero ¿de dónde venía esa valentía? Viene y tuvo en Esteban y está en usted. Gloria al Señor, vino de parte de Dios, vino de parte del Espíritu Santo. Y ahí, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos esa valentía, tenemos fuerza, tenemos vigor para seguir avanzando. En medio de este tiempo, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, las luchas y dificultades, está la fortaleza de Cristo. Porque alguien que no tenga la fortaleza de Cristo no puede soportar, no puede aguantar muchas situaciones que están viviéndose. Muchas cosas que están pasando, gloria al Señor. Pero cuando tenemos esa fortaleza, por eso que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor, es una palabra completamente grande. Una palabra muy grande, muy poderosa, muy sublime, gloria al Señor. Una palabra que cuando nosotros la tomamos en cuenta, tiene mucho peso en la vida espiritual. Tiene mucho peso en el mundo espiritual. Es una palabra muy poderosa. Todo lo puedo en Cristo. Bien, Señor, para siempre. Van a venir problemas a su vida, van a venir pruebas, van a venir luchas, pero usted con la fortaleza de Cristo podrá pasarlas. Usted con la fortaleza de Cristo podrá vencerlas. Vive el Señor. No sin la fortaleza. Usted no puede vencer sin la fortaleza de Cristo. Usted vencerá las pruebas, las luchas, dificultades. Es con la fortaleza del Señor Jesucristo. De lo contrario, será un fracasado. De lo contrario, será un derrotado. De lo contrario, será uno más del montón. Será uno más que el enemigo allí venza y lo coloque allí contra las cuerdas. De lo contrario, será uno que arroje la toalla, como hablábamos unos días atrás, y el Señor. Es lo que quiere el diablo, los demonios, que arroje la toalla. Pero usted con la fortaleza de Cristo, la toalla nunca será arrojada. Nunca la toalla allí será arrojada en ese lugar, porque usted tiene la fortaleza y podrá vencer y podrá triunfar por encima de dificultades. No hay una dificultad más grande que la fortaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No la hay, no la ha visto y no la habrá jamás con el Señor. Esa fortaleza la recibimos gratuitamente. Dios te la está entregando, Dios te la está dando en estas horas, gloria al Señor. Así que hoy es tu día, hoy es tu momento. Muchas situaciones, muchas circunstancias, momentos fuertes, difíciles, a los cuales la iglesia se está enfrentando. Nos enfrentamos todos los días. Hay situaciones agónicas, situaciones fuertes, las situaciones duras, difíciles, en la parte económica, en la parte social, aún en la parte política, en la parte religiosa, en la parte vive para siempre, hogar, familia, todo aquello se va moviendo. Hay muchas cosas. Necesitamos la fortaleza de Dios para poder vencer, para poder triunfar, para poder desarrollarnos, vive el Señor, para que no nos quedemos estancados, para que no nos quedemos paralizados, para que podamos avanzar, vive el Señor, para que podamos ir evolucionando, creciendo en el Señor, vive el Señor para siempre, pero es con la fortaleza. Es con la fortaleza de Dios, es con la energía de Dios, es con la fuerza que podemos conquistar y triunfar y sostenernos en el tiempo hasta que Dios nos dé esa respuesta, hasta que Dios mueva su trono,
hasta que Dios se levante allí, bien Señor, y pueda allí manejar esa situación de manera grande y poderosamente, hasta que Dios allí pueda mover su gloria así sobre su vida. Ahí usted que está viendo, usted que está siendo tocado y ministrado por el Espíritu de Dios, deje que hoy el Señor le fortalezca, deja que el Señor lo llene, deje que el Señor hoy lo colme, deje que el Señor hoy lo ministre. Vive el Señor, el mismo que sostuvo al apóstol allí, al apóstol Pablo, el mismo que sostuvo allí al primer diácono de la iglesia primitiva, a Esteban. Vive el Señor para siempre. Él no impidió que lo mataran, porque así estaba destinado, así estaba diseñado a morir y se fue de esa forma hacia el reino de los cielos. Pero lo importante es que la fortaleza de Dios estaba allí en este hombre, como está también en usted. Esa fortaleza, y el Señor le dio esa valentía. Le dio la valentía a este hombre, le da valentía a aquella persona indeble, le da valentía a aquella persona que está inútil, bien Señor, le da valentía a ese que no tiene fortaleza, le da valentía a aquella persona que se siente debilitada, bien Señor, porque lo contrario es debilidad, una debilidad. Dios no quiere debilidad en la iglesia, Dios quiere fortaleza, Dios quiere fortalecidos en el poder de su fuerza, bien Señor, para siempre, para poder confrontar adversidades, circunstancias, pruebas, luchas, todo lo que esté atravesando. Con la fortaleza del Dios del cielo podemos y seguir avanzando, bien Señor. Si no tienes la fortaleza de Dios, hoy el Señor te la puede entregar. Hoy el Señor te la puede dar. En medio de esas deudas, momentos de deudas, momentos que ha tenido de enfermedad, vive el Señor ahí donde se necesita esa fortaleza. Gloria a Dios. Podemos mirar que un hombre allí, vive el Señor, un patriarca, Job, pudo aguantar lo que aguantó, porque la fortaleza de Dios estaba en este patriarca. Se le murieron los hijos, vive el Señor, se le murieron los animales, se le acabó todo, quedó en la miseria, quedó en una crisis total, y más de todo eso, vive el Señor, una sarna maligna sobre el cuerpo de Job, y allí, pero tenía fortaleza de Dios, estaba el poder de Dios adentro de la vida de Job, el Señor para siempre. Fue, como dice, poner el poder dentro, vive el Señor. El Señor quiere colocar el poder dentro de alguien en esta hora. Y ese es usted, vive el Señor. Él quiere colocar, quiere poner el poder dentro de una persona, vive el Señor, dentro de alguien, dentro de ese hermano, dentro de esa hermana, dentro de ese ministerio, dentro de ese pastor, dentro de ese evangelista, dentro de ese diácono. Ahí quiere colocar, ahí quiere poner ese poder dentro de esa persona, y esa persona es usted mismo. Oh, poder de Dios, ahí está esa palabra. Recibe esa palabra. Esa palabra es para su vida en esta hora. Esa palabra es la que te va a dar la connotación. Esa palabra, el poder, es el que te va a elevar. Bien, Señor, para siempre. Esa palabra eleva. Esa palabra transforma. Esa palabra da poder. Esa palabra da aliento. Esa palabra nos ayuda. Bien, Señor, en medio de las situaciones y circunstancias de la vida, los embates, los sufrimientos y el dolor. Job tenía la fortaleza de Dios adentro. Y por eso pudo pasar esa prueba, esa lucha, esa dificultad, ese problema, porque estaba la fortaleza de Dios. Lo de Dios, lo divino de Dios, el poder de Dios estaba dentro de ese hombre. Y pudo soportar y pudo aguantar todo lo que se le vino encima. Usted también podrá soportar, podrá aguantar y soportar y sobrellevar. La fortaleza de Dios está sobre su vida. Usted podrá pasar toda esa situación que está viviendo. Vive el Señor. Vive el Señor para siempre. Ese poder, vive el Señor para siempre, fue puesto allí. El poder fue puesto dentro. Poner poder dentro de una persona. Colocar el poder de Dios, la fortaleza de Dios dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, dentro de un pastor, vive el Señor, para moverse allí vive el Señor orando por enfermos, compartiendo la palabra, ministrando familias, ministrando hogares, ministrando personas que se encuentran atadas, gente que se encuentra amurallada, gente que se encuentra estancada, gente que se halla triste, gente que perdió el deseo de vivir, gente que ha perdido el deseo de seguir en el cristianismo, gente que quiere renunciar al evangelio. Vive el Señor, ¿por qué lo han hecho algunos? Porque la fortaleza de ellos, vive el Señor para siempre, o la dejaron ir o nunca tuvo dentro de ellos, vive el Señor.
Porque es muy difícil que una persona que tenga la fortaleza del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su vida deje tan fácilmente el Evangelio de Cristo. Bien, Señor, para siempre. Lo digo con experiencia propia. Han venido luchas, han venido dificultades. Todos estos años, vive el Señor. Han tenido muchas situaciones, pero ha estado la fortaleza de Dios, ha estado dentro de mi vida. Y puedo demostrárselo a cualquier persona, a donde vaya, en cualquier parque, en cualquier plaza, de que la fortaleza de Dios es algo real, vive el Señor. Y por eso es tan bonito, y por eso es tan bueno transmitir el mensaje, y poder hablarle a ustedes aquí, pero también hablarle en un estadio, en una cancha, poder predicar a Cristo a un grupo de personas, a una masa, a 10, a 100 o a miles de personas. Eso lo hace la fortaleza de Dios dentro de un corazón, una persona. Cuando esta fortaleza de Dios en nosotros, no nos para nada, no nos detiene nada, bien Señor. No hay cansancio, no hay estrés, no hay agotamiento, no hay fatiga, no hay enfermedad, no hay crisis de ninguna clase que nos pueda detener, porque hay algo grande por dentro, que está por dentro. Colocó poder interno, colocó ese poder interno de la vida de ese hombre, de la vida de esa mujer, y puede confrontar, y puede enfrentar, y puede batallar allí con la mano poderosa de Dios, y el Señor va siempre adelante de su vida. Así que, hermano, no se paralice, no se detenga. Gloria a Dios. Ahí está la fortaleza de Dios sobre su alma. Está dentro de su vida, vive el Señor. Está la fortaleza del Dios Todopoderoso. Esa fortaleza dentro de nosotros nos hace valiente. Nos hace valiente. Podemos entrar en lugares peligrosos. Podemos entrar en lugares difíciles. Podemos entrar en lugares bastante fuertes. Pero el que va con nosotros es más fuerte porque va por dentro. Poder colocó, puso poder dentro. Cuando pone el poder, la fortaleza, la fuerza, el vigor dentro de una persona, por cobarde que sea, por endeble que sea, por débil que sea, esa fortaleza lo hace valiente para confrontar, para aguantar, para soportar, para llevar, para pelear la batalla. Vive el Señor, ahí está esa fortaleza, pero está dentro de nosotros. No está por fuera, no solamente se habla de ella, también se siente, también podemos avanzar. Podemos allí crecer en medio de esas situaciones, de esas turbulencias. Podemos avanzar en medio de las circunstancias. Podemos triunfar por encima de lo que sea. Vive el Señor. Esa fortaleza de Dios en nosotros nos da esa valentía. Podemos ir a lugares, sitios de zonas rojas, donde hay situaciones adversas, pero usted no va a ir solo, ni usted no va a ir sola, mi estimado hermano y hermana. Usted va con el respaldo divino, usted va con el poder por dentro, usted lleva ese poder por dentro, y usted lleva esa dinamita de Dios por dentro, y lleva ese poder por dentro, gloria al Señor, y ese poder para allí contrarrestar, y ese poder para hacer cosas grandes, lleva el poder para fortalecerse, el poder para crecer, el poder para avanzar, el poder está dentro de su vida, lleva la energía por dentro, lleva esa energía de Dios, y si está esa energía dentro de su vida, podrá allí avanzar y crecer y desarrollarse en todos los momentos, bien Señor, y todas las situaciones que está viviendo su alma, su vida. Así que hoy es tu día, bien Señor, hoy es tu momento. Busca lo que está a tiempo, busca esa fortaleza, porque el Señor te la entrega, el Señor te la da, mi estimado hermano. El Señor da esa fortaleza a personas que se sienten muy débiles, gente muy débil en este momento. Hay gente muy débil, se sienten amenazada por la situación, amenazada por la pandemia, amenazada por la crisis económica, amenazada por la deuda, el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del cable, el teléfono, la deuda de ese carro, la deuda de esa moto, la deuda de eso allí en la tienda, en la bodega donde está allí. Eso lo coloca muy endeble, lo coloca muy triste, pero cuando hay fortaleza de Dios en nosotros, podemos mirar que algo grande Dios hace en el momento que nosotros menos pensamos. Denle la gloria al Señor, mi estimado hermano. La gloria de Dios pertenece a Dios. Y en medio de esa situación, ahí recibe la fortaleza. Esa fortaleza Dios nos la da gratuitamente. Gloria al Señor, voy y repito. Y está puesto, ahí está, para darte esa fortaleza. Mi estimado hermano Manuel Jiménez, usted que está allí en esa nevera. Y hermana Rosile, que están allí en esa nevera. Vive el Señor. Esa nevera allí, vive el Señor, que les ha producido esa frescura allí, vive el Señor. Pero Dios quiere darle allí el calor espiritual, esa fortaleza espiritual, hermano Manuel. Aunque no ha conseguido el empleo que fue a buscar allí, aquí el Señor lo necesita aquí en el amparo, para que sigamos predicando a Cristo, para seguir predicando a Cristo, llevando la fortaleza allí
aquellas almas que están desorientadas. Tanto trabajo que hay que hacer en este pueblo, tanto trabajo que hay que hacer en donde vayamos, las necesidades, pero ahí Dios se sigue moviendo, hermano Manuel, y Dios va a seguir bendiciendo su vida. Hermana Rosira, hermano Manuel, la fortaleza del Padre y del Espíritu Santo está sobre su vida, vive el Señor. Ahí te sigue fortaleciendo el poder de Dios. Pablo lo dijo, vive el Señor para siempre, que todo lo podía en Cristo. Fíjese el verbo, vive el Señor que utilizó el apóstol Pablo, en Cristo, vive el Señor para siempre, no en fulano de tal, no en el ingeniero, no en el apostolado, no en el empresario, vive el Señor, no en el presidente, no en el mandatario, no en el gobernante, vive el Señor para siempre. Él dijo en Cristo, vive el Señor, en el ungido, todo lo puedo en Cristo, vive el Señor para siempre. Así que muchas personas pueden intentar, vive el Señor, vivir la vida cristiana, pero no pueden. ¿Por qué? No han podido, no pueden y no podrán. ¿Sabe por qué? Porque no lo han hecho en Cristo. El momento que lo haga y se decida allí, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese esa expresión. Fíjese esa expresión muy maravillosa. Gloria al Señor para siempre. Que puede tener muchas situaciones y cosas, circunstancias. Pero cuando la persona aprende a confiar, cuando la persona aprende a valorar, cuando la persona aprende allí a depender de Dios y de su palabra, las cosas cambian. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, y su palabra. Mucha gente depende de lo humano, de lo natural, de lo secular, de las cualidades, de las capacidades, de los ingenios, de las empresas, de lo que le den, del día a día, vive el Señor. Nosotros dependemos de la gloria de Dios. Nosotros dependemos de Cristo. Nosotros dependemos del Padre y del Espíritu Santo. Dependemos del que dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es fortaleza. Esa palabra es la que nos da a nosotros ese ánimo. Nos da a nosotros esa fuerza. Nos da a nosotros esa valentía para seguir confrontando las tinieblas. Vive el Señor. Esa palabra nos da a nosotros ese coraje, ese ánimo, esa voluntad, esa fuerza. Esa palabra adentro de nosotros es fortaleza. Vive el Señor. Esta palabra es la fortaleza de Dios en nosotros. Esta palabra es la fortaleza de Dios en nosotros. Cuando esa palabra está en nosotros, tenemos fortaleza. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos fortaleza. Cuando el Dios del cielo está en nosotros, tenemos fortaleza. En medio de las situaciones, en medio de momentos difíciles, momentos que se le cerraron las puertas, que no tiene por dónde salir, ahí está esa fortaleza de Dios. Ahí está esa fortaleza de Dios, mi estimado hermano. Fortalézcate en el Señor. Fortalezca en el poder de su fuerza. Pídele al Señor Jesucristo, mi Señor para siempre, allí ese refugio que es la fortaleza, esa fuerza, vive el Señor, ese refugio, ese castillo, allí en esa fortaleza, vive el Señor para siempre. Sabe que a una fortaleza de esa no entra cualquiera. Cualquiera no puede entrar a Miraflores, cualquiera no puede entrar a la Casa Blanca, cualquiera no puede entrar al Palacio de Nariño, cualquiera no puede entrar a la Casa Rosada, ni ninguno de los países, las casas donde viven los presidentes. Eso es una fortaleza. Eso es una fortaleza. Eso está militarizado, custodiado. Eso está a las 24 horas por arriba, por todo satélite y todas aquellas cosas. Están allí vigilantes y ahí nadie entra si no se lo permite. A través de permisología, a través, allí vive el Señor para siempre, de convenios y acuerdos y solicitaciones que puede entrar una persona a una casa de esa, a un palacio de eso. Eso es una fortaleza. Y eso es en lo humano, vive el Señor. Y eso es en la parte natural. Y una persona no puede entrar allí como quiera. Pueden darle vuelta por fuera. Y pueden pasar los enemigos mirando, analizando, chequeando, observando. Pero solamente desde afuera pueden contemplar. Pero no pueden entrar dentro. Vive el Señor para siempre, como lo eran en las épocas antiguas. Cuando los imperios, vive el Señor para siempre. Cuando en aquella época los imperios, el imperio griego, los imperios, el imperio romano, los grecios, aquella gente que tenía ese amurallamiento por encima y todos estaban listos esperando cualquier movimiento, cualquier cosa extraña que se moviera allí. Bien, Señor, eso era una fortaleza. Se le creó esa fortaleza alrededor de la ciudad también, es una seguridad. Y esa fortaleza estaba en contorno. Y aparte de una fortaleza interiormente vivía la primera dama, el gobernante, el príncipe, vive el Señor, o el mandatario. Eso estaba custodiado. Dentro de eso, ahí vivían dentro de una fortaleza, vive el Señor. Nosotros, esto es la parte humana, la parte natural, vive el Señor, vive Cristo para siempre. Pero la fortaleza a la cual me refiero, y me hago entender, como dice nuestro hermano Elías Ropero, es la fortaleza espiritual.
esa fortaleza espiritual no puede ningún intruso, vive el Señor, entrar hasta allá, al menos que usted se lo permita, vive el Señor. Y cuando hablo de intruso, la fortaleza espiritual, está hablando de demonios, está hablando de espíritus inmundos que quieren destruir y pasar adentro de esa fortaleza. ¿Qué tiene usted adentro? Usted está adentro del Señor de esa fortaleza. Alguien está dentro de usted, se llama Jesucristo, el que da la fortaleza total, una fortaleza espiritual. Pero depende de usted que se mantenga firme, se mantenga inmune allí y que nada lo toque y que nada allí lo pueda destruir y nada lo haga tambalear y nada lo haga sacar de la iglesia y nada lo haga sacar los propósitos de Dios. Eso depende de usted, porque esa fortaleza, como lo son en los presidentes, como lo son en los países del mundo, bien, Señor, con una seguridad, fortaleza es una seguridad también, está por los lados, bien, Señor, para siempre, seguridad en extremadamente allí, y ahí no puede entrar nadie, vive el Señor, de la misma forma, de la misma manera, gloria al Señor para siempre. Hay una fortaleza espiritual alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de su hogar, alrededor de su iglesia, mi estimado hermano pastor, amigo, vive el Señor para siempre. Ahí debe estar esa fortaleza. Y ahí no entra, al menos que usted lo permita. Alguien que le permita allí que comience allí a hablarle, a decirle que le permita entrar a esa fortaleza. Ya depende de usted, vive el Señor. Pero si usted no le permite, nada de eso entrará, nada de eso pasará, nada de eso allí. Porque cuando entra un demonio de eso y violenta una fortaleza de esa, es porque usted así lo ha permitido. Allí es porque usted ha abierto la puerta. Es porque usted ha abierto allí, se ha abierto un portal, se ha abierto allí, hay una grieta. Hay allí una puerta abierta, vive el Señor. Algo se ha abierto, algo se ha roto. Un portillo allí y pudo entrar allí un intruso y pudo hacer daño y pudo acabar y pudo destruir. Vive el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Eso sucede como, allí vemos como se ve claramente lo que siempre se ha escuchado, se ha hablado sobre el caballo de Troya. Gloria al Señor. Se ve muy claramente en aquella época, cuando existió aquellos grandes reinos, aquellos imperios poderosos que se luchaban, peleaban y batallaban. Gloria al Señor, a espada, jabalina, ballesta y todo aquello, toda aquella estrategia, aquella guerra, aquellos imperios se confrontaban, vive el Señor, pero hubo un momento conocido como el caballo de Troya, gloria al Señor, que tantos años aquel imperio con ganas de destruir ese otro y no podía. 10 años luchando, batallando, pero no podía. No podían entrar a esa fortaleza. Allí estaban los griegos, allí estaban las otras personas, y el Señor, estaban todos aquellos grupos de hombres armados, entrenados violentamente, pero ellos vigilaban y estaban protegiendo allí el palacio, el reinado, los príncipes y todo lo que se le había asignado, vive el Señor, pero podemos analizar la historia, aquello, cómo sucedió, cómo fue destruido, vive el Señor, cómo fue arrasado completamente por un descuido, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por no tener en cuenta, por no depender de Dios. Ese imperio fue masacrado, fue destruido. Por eso es que se conoce como el caballo de Troya. Y ayer el caballo de Troya le introdujeron ese poco de soldados, los más peligrosos, los más violentos, los más sagaces, los más estrategas que habían en ese imperio enemigo. Lo llenaron ese caballo de personas, de hombres totalmente armados, de una peligrosidad fuertemente. Allí vi el Señor y pudieron entrar. Allí colocaron el caballo cerca, en la puerta, allí en la puerta de ese imperio, allí vi el Señor. Y ellos mismos miraron, contemplaron. Ellos eran amantes a los caballos, a todos. Ellos pensaban que era una señal del cielo, que era una señal de los dioses, vi el Señor, que era algo que había venido de arriba, que como ellos se imaginaban como un caballo iba a estar cerca, allí casi en su entrada, vive el Señor. Fíjese allí nada más cómo puede una pequeña locura, una pequeña fracción, vive el Señor para siempre, como un descuido, un pequeño descuido puede destruir y puede destruirlo a usted, vive el Señor que me está viendo, lo puede destruir a usted. Un pequeño descuido puede hacer destruir su vida, destruir su hogar. Bien, Señor, un pequeño deslizamiento, un desliz puede acabar con el hogar, puede acabar con 40 años de matrimonio, puede acabar con años de matrimonio y hogar. Allí puede irse a pique, puede irse al suelo, se puede acabar totalmente todo. Un descuido, y eso es para siempre, un descuido de una empresa puede explotar, como lo que pasó en el Líbano, como aquellos miles
y cientos de amoníaco explotó allí en aquellos lugares por un descuido. Esa detonación, esa explosión, todo el mundo lo miró. Algo pequeño, pero algo pequeño hizo grande estrago, bien Señor, un descuido, confianza en sí misma, y no debe tener esa confianza. Uno tiene que tener la confianza en la fortaleza de Dios, que es la que está dentro de nosotros, vive el Señor, y podemos entender y comprender que vemos que estas personas cuando vieron pensaron que era algo sobrenaturalmente, y ellos mismos fueron los que metieron ese caballo hacia adentro, abrieron el portón, que eso estaba murañado completamente. Eso es una fortaleza, pero metieron el enemigo adentro, tanto tiempo para conquistarlo, para destruirlo. No habían podido nunca lograrlo de manera dominarla de ninguna forma, y esa estrategia y esa forma, y eso para siempre, allí es la que se ve, la que se planea, y metieron el caballo adentro y cerraron la puerta, y no sabían lo que había adentro, el peligro, la amenaza que estaba adentro, algo letal que estaba adentro. El Señor ya estaba dentro de la fortaleza, no estaba por fuera. Vive el Señor, ese es el peligro. Ya había pasado adentro el enemigo. Ya el enemigo había pasado adentro y estaba dentro de la fortaleza. Ya, gloria al Señor, ya era una amenaza peligrosa y real, pero no estaba afuera, estaba adentro. Gloria al Señor. Y ahí entró, y cuando llegó las horas, ellos sabían en qué momento salir de adentro de ese caballo, del caballo de Troya, en qué momento iba a salir. Bien, Señor, para siempre. Y cuando hubo el momento que salieron, ellos acabaron, los primeros, los centinelas, y acabaron con todo, y hicieron una señal al otro hacia arriba, con aquella luz, de manera tal que se sabía que estaban adentro, que estaban ellos allí ya combatiendo y luchando para dominar al enemigo. Bien, el Señor, para destruir el imperio. Y cuando se dieron cuenta la luz, los enemigos que estaban afuera, entraron adentro, porque todo estaba ya, el trabajo estaba todo hecho por dentro. Vive el Señor. Desde esa fortaleza se acabó desde adentro, la destruyeron por dentro, un descuido, y así trabaja también el enemigo. El enemigo trabaja desde adentro, empieza a meterse por dentro, empieza a meter cosas allí, y socavando los fundamentos, socavando las fortalezas, y las debilitando, y hasta que ese creyente se sienta que ya no puede, y lo que el enemigo metió por dentro, le ha introducido adentro, es algo allí para irlo debilitándolo, y la fortaleza ya no funciona igual como empezó allí, como sucedió con el caballo de Troya, y acabaron y destruyeron todo. Bien, Señor, pero allí pasó eso por un descuido. Bien, Señor, pero usted, mi hermano, si usted lleva esto y lo aplica en la vida espiritual, eso sucede. El caballo de Troya allí, adentro de ese imperio, hoy no es el caballo de Troya, pero sí es el mismo diablo. El diablo, que el Señor te reprenda, diablo inmundo, le mete a las iglesias. ¿Qué le mete? Le mete mundanalidad, le mete pleito, le mete chisme, divisiones, de toda clase de cosas, lo va metiendo, que eso no es malo, que esto tampoco es malo. Y metió adentro un caballo de Troya de falsedad, un caballo de Troya de mentira, un caballo de Troya allí del engaño. Vive el Señor, un caballo de Troya de mundanalidad. Y mete ese caballo por dentro y empieza todo a hacer daño desde adentro, como ellos hicieron daño desde adentro y acabaron con todo. Bien, Señor, así el enemigo quiere acabar, violentar y pasar, pero allí sucedió porque ellos mismos entraron ese peligro adentro. Bien, Señor, la fortaleza está hecha, pero depende de usted, mi estimado hermano. Usted allí está vigilando, usted está pendiente, usted no se deje dominar allí por una palabra, usted no se deja allí contrarrestar por nada. Bien, Señor, para siempre. Permite al Espíritu Santo de Dios que le revele, que le muestre, que le abra la mente. Y el Señor, que esa fortaleza no se caiga. El enemigo le puede estar dando vuelta, bien, Señor, pero usted está dentro de esa fortaleza. Esa fortaleza espiritual es valentía, es una reserva de valentía. Esa fortaleza espiritual es una reserva de valentía que queda en usted todavía, bien, Señor. Y depende de usted. Y depende de mí que se siga manteniéndose. Gloria al Señor. Y se mantenga al margen. Y se mantenga en victoria. Y se mantenga en triunfo. Y se mantenga en éxito. Bien, Señor. Eso depende de usted, porque ya Dios a usted le ha hablado. Dios a usted le ha dicho qué es lo que debe de hacer, qué no debe de hacer. Por eso usted necesita buscar más de Dios. Entregarse más a Dios. Abrir su corazón al Señor. Que ese poder de Dios está dentro de su vida. Que esa unción, esa gracia, ese respaldo, ese vigor está dentro de su vida. La fortaleza de Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, vive el Señor para siempre, que todo lo podía en el Señor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en esa fortaleza, todo lo puedo con esa fuerza, todo lo puedo con esa energía, todo lo puedo
con esa valentía en Cristo que Él me fortalece, gloria al Señor. Usted, mi estimado hermano y amigo, usted que oye esta palabra en esta hora, usted que se siente debilitado, se siente solo, se siente triste, se siente que ya no puede seguir más, que piensa que este COVID-19 lo va a sacar de la iglesia, y algunos ya ha sacado, y otros va sacándolo poco a poco, porque la fortaleza dentro de estas personas se ha ido debilitando y hoy no tienen nada. Pero oíste la palabra, recibe esa palabra, levántate. Toma esa palabra y levántate en el Señor Jesucristo. Él te da la fuerza, Él te da lo que no tienes, lo que te hace falta. Pídeselo al Señor, pídele fortaleza y Él te da fortaleza. Pide esa fortaleza al Señor y Dios te la da en esta tarde, Dios te la da en esta hora. Dios te va a suplir lo que te haga falta. No temas, no desmayes, allí no retrocedas, vive el Señor. Nosotros con la fortaleza del Señor no retrocedemos. Somos los que vamos hacia adelante, somos los que vamos venciendo, somos los que vamos triunfando, somos los que vivimos dependiendo de Dios. Dependemos de Dios, no de nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestros planes, propósitos. Eso se queda atrás. Dios es todo, es para nosotros, Dios es todo para nosotros. Y si Él es todo para nosotros tenemos la fortaleza de Dios. Si Dios está en nosotros, no falta nada. Vive el Señor. Donde está Dios, nada falta. Donde está Dios, todo está. Donde está Dios, allí Dios suple, Dios muestra. Y Dios da fortaleza al debilitado, al cansado. Fuerza que no tiene ninguna, vive el Señor. Por eso los jóvenes se flaquean y caen. Los jóvenes allí flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, fortaleza. Eso es fortaleza. Correrán y no se cansarán. Y alzarán el vuelo como el águila. Eso habla. Y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Eso es fortaleza. Él es nuestra fortaleza, Señor amado. Vive el Señor. Mi estimado amigo y hermano, usted que acabó de mirar la transmisión, y ustedes, hermanos, que están allí en sus casas, que siempre están escribiendo, que siempre están allí contentos y alegres. Vive el Señor para siempre. El hermano Ardenson, el hermano Jefferson, y el Señor para siempre. Vive el Señor para siempre, los pastores en la zona 9. Gloria al Señor, que Dios les bendiga poderosamente. Los pastores en la zona 6, hermano Nilson Valdomino, Dios les siga bendiciendo poderosamente, hermano. Su esposa, hermana Blanca, hermana Yajaira, hermano Sanguino, el hermano Alirio, allí, hermano Salva, hermana Yuleida, Dios les guarde, les bendiga. El hermano Haroldo Vega, su esposa, hermana Gloria, mi hijo Frankie, José allí en Cúcuta. Gloria al Señor, a su esposa, hermana Dayana Ríos, Dios les guarde, les bendiga poderosamente. Dios les siga ayudando de una manera grande y poderosa. Les siga dando esa fortaleza en medio del momento más difícil, en el momento de las pruebas, las luchas, las dificultades. Ahí necesitamos la fortaleza del Señor. Ahí es cuando más necesitamos y es cuando más Dios nos las entrega. Vive el Señor. Dios siga diciendo allí, acá Pastor Edgar, allí Flor Amarillo, la primita allí, nuestra hermana, el Señor para siempre, hermana Claudia, hermana Chalén, que les guarde, los hermanos de Flor Amarillo, a todos allí, los hermanos allí, la hermana Clara Aguilar, su madre allí en México, que Dios le bendiga, le siga recuperando, el pastor Raúl allí en El Salvador, y a su hija, que Dios le siga recuperando totalmente, gloria al Señor, y así a cada hermano, cada vida, gloria al Señor para siempre. Los hermanos, no Luis Prada, Cañaveral, su esposa, hermana Rosmira Mora, Dios les guarde, le bendiga poderosamente, hermanos, de manera grande y poderosa, que Dios nos siga ayudando en estos medios para seguir avanzando en el Señor Jesucristo. Dios bendiga a Andrea Gutiérrez, esa sierva que Dios ha usado de manera grande y poderosa. Hoy ha sido posible porque ella se comprometió con el Señor y ella pues Dios trató con ella y pudo obsequiar una SINCAR con planes allí porque todo esto salga. Y es una mujer que ama las almas porque ella valora lo que Dios hizo en ella. Ella fue libre, tocada por el Espíritu Santo de Dios, ministrada por el Espíritu Santo de Dios, una mujer que agradece. Y eso es lo que es agradecido, hermanos. Y colocó una SINCAR allí. Ella misma se comprometió con Dios mismo y colocó a SINCAR con un plan. El plan lo sabe ella y Dios. Y hoy, para ella dijo en cierto momento, ella me dice, mi siervo, para que no dependa más de esas recargas. El Señor, pase por acá, siervo, que aquí le tengo una SINCAR, con todo allí, una SINCAR con todo aquello que sirve para llamadas ilimitadas, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, todo. Y el Señor, una mujer que Dios bendiga a esos tipos de personas así, Dios bendiga a esas personas así, Dios le bendiga su economía, gloria al Señor. Esa es la gente que apoya el reino, no solamente me apoya a mí como persona, apoya el reino,
Porque una palabra de esta, en un momento de una decadencia, le puede servir a cualquier persona, es más que 1000 palabras, más que 1000 consejos, más que ya el psiquiatra, el psicólogo, una palabra porque es de Dios. Esta palabra es poderosa. Y Dios bendiga a esa mujer, esa sierva, Andrea Gutiérrez, por ese aporte, por el Señor, y por ese parar donde está el teléfono puesto. Son cosas que uno lo analiza y lo ve. Y Dios, sobre todo, Dios es el que paga conforme a su misericordia, a su gracia, vive el Señor. Y Dios les siga bendiciendo. Dios diga al amigo Alberto Luna y la compañera allí, Sandra Sánchez, les guarde allí, que están allí en el departamento, les siga guardando, les siga dando triunfo y éxito. Al joven Jairo, allí, en el barrio 12 de octubre, les guarde y le bendiga poderosamente sus proyectos, sus planes, todo lo que tiene en mente. Dios siga también ayudando allí en ese periodismo. Gloria al Señor, que le siga dando esa gracia, esa cobertura a nivel mundial, maravilloso el Señor. Y así cada hermano, cada amigo, cada persona, hermano Juan Contreras, su esposa hermana Rosa, hermana David Sánchez, todas aquellas hermanas Violeta, gloria al Señor. Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Les amo en el Señor a todos ustedes, a todos mis amigos que me distinguen, la hermana de la Plaza de Mercado, la hermana allí, que Dios les siga bendiciendo, guardando, el hermano Juan Cormenares, que trabaja en las calles de Arauca vendiendo, le bendiga, hermano Juan, y a su esposa, a sus hijos también, de manera grande y poderosa. Sí, hermanos, que ustedes saben que estamos en la presencia de Dios, venciendo. Hermano Juan, como le dijo, la iglesia no está cerrada porque la iglesia somos nosotros. Los templos no están cerrados, que los templos somos templo y morada del Espíritu Santo, y eso es verdad. Estamos abiertos para Dios, y en cada casa una iglesia, orando y buscando de Dios. Y que este COVID, esta pandemia, en vez de alejarnos de Dios, hoy nos da más fortaleza para buscar más a Dios. Y se acerca 2021, estamos en triunfo y en éxito. Y este año lo terminamos en victoria y en grandes cosas con Dios. Vive el Señor para siempre. Sí, mis estimados hermanos y amigos, y los pastores y pastoras, siervos y siervos del Señor, de esta obra de Movimiento Unidad Mundial y de otros ministerios que son de Dios también, el Señor para siempre vive. Yo les diga de una manera grande. Sigan siendo cada día fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted cuando se siente más decaído, se siente más que ya no pueden, ahí apelamos a la fortaleza del Señor. El mismo que dijo Pablo, el mismo que presentó a Pablo, vive el Señor para siempre. Por eso lo adoramos y le bendecimos. Por eso bendecimos el Dios de la gloria. No nos cansamos de alabarle y bendecirle. Vive el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Vale esto? Sí, vale, ya, gloria a Dios, misiones grandes. Rubén Darío, Dios le bendiga, siervo. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Diana Ortega, Dios le bendiga. Gracias, hermana Diana, le guarde. Hermanos, cada día Dios los siga usando para ¿Quién? la honra y gloria de Dios. Hermana Diana. Amén. Gracias, Ya hermana va, Diana. ya va. Sí. Basilio Fabio dice ayuda humanitaria. Dios le bendiga mucho, Amén, mis hermano. amados hermanos en Cristo. Necesito de sus oraciones y su apoyo de ustedes. Amén, gloria a La Dios. cuarentena aquí mantiene en la ciudad de Arequipa. Estamos en mes... ¿El equipo dónde es? No sé. Como Perú. Como el Perú, más o menos. Arequipa. Ya, que se me va. Bastante gente, hermano. Bastante, sí, se me subió otra vez. Arequipa, en estos meses me han dejado una crisis terrible. No tengo trabajo por la situación de la cuarentena. Soy trabajador de día a día y quisiera... Se va otra vez para arriba. Y quisiera que me apoyaran, ya que no cuento con un trabajo seguro. No puedo comprar lo que hace falta en mi hogar. ¿Es el hermano de Arequipa que te dice? Sí. Eso es el Perú, creo. Estamos pendientes para estar orando por esas situaciones. Nos tocó los bonos del gobierno
Es que se ve mucho y se va, se sube. Me tocó con el gobierno y tengo esposa y un bebé de 1 año y medio. Aquí les dejo mi número de cuenta. Amén. Dios es el que suple, Dios es el que da, hermano. Lo tengo por hecho probado, Dios es el que da. Dice Javier Díaz. No, Tienen bastante, ¿no, Johnny? sí, ya. Se le confunde la lectura porque están pegaditas. No, y como el paño es blanco, no se ven bien las letras. Lo quitamos a ver para que lo mire con el rojo. Ya toma, ya sí, ya quiere menor, ya. Así que mira bien. Ajá. Gracias por su apoyo, colaboración voluntario y termine el estado de emergencia. Que Dios le bendiga mucho Amén, a amén. cada uno de ustedes, mis Amén. amados hermanos en Cristo. Amén. Soy del departamento de Arequipa. No sé dónde era eso, pero bueno, Dios sabe dónde es. Doris Ariza, Dios le bendiga Amén, hermano. cada día, hermano. Rubén Darío Durán, amén. Hermanito. Así es, hermano, invitamos a los hermanos y amigos a seguir en el Facebook Amén. del hermano Elías Peña, Amén. esta poderosa palabra, y el canal de YouTube, canal Amén. Darío Durán. Darío Durán, fuente de poder y gloria. Amén. Suscríbete, estamos trabajando para la gloria y honra del Señor. Amén, Dios le sí es bendiga. así, amigo, estamos para eso. Clara Aguilar, Dios le bendiga, hermano Elías. Clara le bendiga, te a su familia, a su hijo, a sus Javier hijos. Ruiz, Dios le bendiga, hermano ¿Quién? Elías. Javier Ruiz. Ah, hermano Javier en Cúcuta. Dios le bendiga, hermano Elías. Me gozo mucho en saludarle. Sigue adelante, siervo, con esa Siervo, le damos al hermosa Señor. labor, denunciar las buenas nuevas del Señor y dar una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo. Dios te siga usando, siervo. Amén, siervo, amén. Rosalba Sequera, aleluya. Nuestro Dios y Padre Santo, en este momento te alabo, te bendigo, te doy la gloria, Padre, por este instante, por esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en mi vida, Señor. Te seguimos exalzando, elevando esta oración a ti, Padre, la gloria. Trayendo, Dios mío, Dios de los cielos, a memoria a cada persona de esta, Dios amado. Este hombre allí, Padre, con su esposa, su hijo allí en Arequipa, Señor amado. En este instante, Padre, envía una palabra poderosa, una palabra gloriosa, Dios mío, de fortaleza, Padre amado. Momento difícil, duro que está pasando, no tiene empleo, no tiene nada, Dios mío. Oh, maravilloso Dios, ya ha dado el número de cuenta, Señor amado. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios de la fortaleza. Envía fortaleza, envía un milagro grande, milagro financiero sobre este hombre, Padre amado. Tú que lo conoces, lo digo, Dios mío, porque conmigo tú lo has hecho. Yo sé que con él lo puedes hacer tú también, Padre amado. Tú eres el Dios que coloca plata, tú eres el Dios que mueve el dinero, tú eres el Dios que suple las necesidades, Dios amado, Dios mío. Este hombre está en tus manos, Señor amado. Está en las manos, Dios mío, Padre de la gloria. Está pidiendo, suplicando que no tiene un empleo, no tiene nada. Tiene un hijo pequeño allí, Padre amado, Dios del cielo. Pero está en las manos tuyas, Dios del cielo, el que suple, el que da la fortaleza, el que da el pan en cada día, el que da las bendiciones grandes, Rey de gloria. Envía sanidad a esos cuerpos, Dios mío. Envía la sanidad, la salud, Padre amado, sobre cada persona enferma, sobre cada persona dolorida, golpeada por las tinieblas, Dios mío. En el nombre de Jesús, ahora arranca de raíz por el poder de la palabra. Haz un milagro grande allí, poder de Dios. Oh, maravilloso el que vive para siempre, Padre amado. Un milagro poderoso, un milagro sublime, Dios del cielo. Un milagro sobrenatural sobre ese cuerpo, sobre esa vida, Padre amado. Problema en el corazón, problema, Dios mío, en los riñones, problema en la próstata, problema en el hígado, el estómago, el páncreas, Dios mío, tuétanos, coyuntura, Padre amado, pasa su mano poderosa sobre ese cuerpo, personas en la UCI, personas en el hospital, personas, Dios mío, de tercera edad, personas jóvenes, personas ancianas. Dios mío, Padre amado, cubra yo con su sangre preciosa los médicos, los enfermeros, Dios mío, toda allí la clase obrera, todo, Padre amado, en el nombre de Jesús, tu gloria, tu poder, Dios mío, Padre amado, sobre cada mandatario, sobre cada presidente en el mundo entero, Padre amado, sobre la defensa civil, sobre los médicos, Padre amado, sobre la Cruz Roja, sobre todas las organizaciones, Dios mío, están en tus manos, Señor amado, sobre cada hogar, familia, hombre, mujer, Dios mío. Por el poder de la palabra, rompe toda obra del diablo, brujería, hechicería, encantamiento. Se rompen los decretos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Todo trabajo diabólico, toda santería, brujería, se apagan los tabacos, Dios mío, Padre amado. En el nombre de Jesús por el poder de la palabra, rompe esa cadena, rompe esa inmundicia.
sea por tierra ahora mismo. Se exploma, se revienta, se parte, se quema, se funde, se destruye, se arranca, se arrasa, erradica de ese cuerpo, esa vida, Padre amado. Maleficio, hechizo, conjuro. Dios mío, Padre amado, haz que Padre amado, que sea libre de esas aguas encantadas, bendizo, hechizo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Cuchillos en cruz, banco, materia, demonios, asignaciones, demonios asignados, demonios guardianes, espíritus inmundos, Dios reprenda el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Dios mío, reprende todo demonio de magia negra, santería, brujería, espiritismo, se va a tierra por el poder de la palabra. Toda invocación, toda asignación demoníaca se viene a tierra ahora mismo por el poder de la palabra. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo, poderoso Dios. Gracias por lo que harás de aquí en adelante. Gracias, Dios mío, por el poder de su palabra maravillosamente. Dios mío, declaro, decreto, establezco. Dios mío, aquellas vidas que están allí están conectadas, están pendientes. Dios mío, guárdales, bendiga a todos mis hermanos. Y aquellas vidas que van a ver este video, Dios mío, en el mundo entero, Padre amado. En las redes sociales, en YouTube, en el Facebook, en diferentes lugares del mundo, Padre amado. En los 5 continentes de la tierra, Padre de la gloria. Dios les guarde y les bendiga poderosamente. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.